Bueno, ¿cómo están? Efectivamente, Marcelo Actis Caporales es un cristiano de primer nivel y comparte conmigo, viajamos juntos para todos lados, acá en el sur, compartimos juntos los seminarios y es una persona, un hombre de Dios, así que les recomiendo el tema del lunes que viene. Y bueno, tengo esta última oportunidad por ahora de compartir con ustedes y vamos a ir entonces directamente al tema. Nosotros habíamos hablado del sacrificio, a ver si puedo compartir, sí. Habíamos hablado del oficio diario en el santuario, lo que se hacía todos los días, pero no habíamos hablado, y he hecho énfasis menos, o sea, lo nombramos quizás de paso, pero no lo enfatizamos, al día del servicio anual. Había un servicio diario que se hacía todos los días y un servicio anual que era el día de la expiación. Entonces vamos a hablar del día de la expiación, que tiene que ver con el juicio de Dios simbolizado en el santuario. Paso rapidito a la introducción, que ya se va a ver fijado de tanto que lo pasamos, ¿no? Estamos hablando en ese contexto de Apocalipsis, del 12 al 14. Habíamos hecho un esquema profético la última vez, donde aparecían la profecía de los 2300 años, con su parte de 490 años, la de los 1260 días, y la aparición sobre el final del periodo del remanente de Dios y en el cielo el comienzo del juicio. Estos son eventos anteriores a la venida de Cristo. Y el remanente predicando el mensaje de los tres ángeles. Acá empieza a predicar este remanente, ¿no? El mensaje que habíamos dicho, de un mensaje de adoración y lealtad al Creador y no al impostor. Y en el centro de este mensaje estaba el Evangelio eterno. Y se hablaba también de un juicio. Eso es importante, ¿no? Porque hoy vamos a hablar del día de la expiación, que tiene que ver con el juicio. La hora de su juicio ha llegado. O sea que este mensaje se tiene que haber dado, el del primer ángel, se tiene que haber empezado a predicar, todavía se predica, pero se tiene que haber empezado a predicar antes de 1844. La hora de su juicio ha llegado. Y adoren al Creador, porque acá hay un conflicto de adoración. Ahora vamos a hablar un poquito de qué habla el juicio, ¿no? La caída de Babilonia, la marca de la bestia, muy actual para predicarlo ahora, ese tercer ángel, y acá está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es el remanente que tiene que predicar estos mensajes a la humanidad. Acá estaba el germen del remanente, dijimos, en estos jóvenes que desenterraron la verdad que durante los 1260 días especialmente había sido enterrada, desde el surgimiento de la abominación desoladora, del hombre de pecado que iba a poner la abominación desoladora, 538 en adelante, se pisoteó el mensaje de santuario como se quiso. Pero estos jóvenes abrieron la comprensión de las verdades y desenterraron las verdades a partir de la verdad del santuario. Yo quiero pasar rápidamente por un esquema de Daniel. Capaz que a alguno le aburre un poquito esto. Voy a hablar un poquito de la estructura del libro de Daniel, de donde ellos sacaron las primeras luces para entender este tema del santuario, y donde el santuario queda claramente estructurado como algo primordial para la comprensión de todo cristiano. Entonces, así es más o menos la estructura de Daniel. El capítulo 1 de Daniel está escrito en hebreo, ¿no? Es una introducción a todo el libro. De los capítulos 2 al 7 está escrito en la lengua aramea. Y el arameo que se hablaba en la zona era el inglés de la época, diríamos, ¿no? El lenguaje internacional. De paso, Jesús hablaba arameo, porque ya para esa altura, cuando Jesús nació, muchos siglos después, el arameo seguro que también sabía hebreo, pero la gente hablaba comúnmente, todos los judíos, arameo. Entonces, en arameo se escriben los capítulos 2 al 7 y el 8 al 12 se escriben en lengua hebrea.
y están escritas en forma de quiasmo. Muchísimas cosas en la Biblia están escritas en forma de quiasmo, que es la manera como podían hacer, porque antes no había libros para todos. Entonces, para memorizarlo, hacían una estructura de quiasmo, una estructura literaria que permitía memorizar el mensaje más firmemente. ¿Qué es el quiasmo? Es una estructura en paralelos invertidos. Por ejemplo, ahora voy directo a la aplicación. Acá hay un quiasmo, en la sección aramea. El primer capítulo, el 2, y el 7 están unidos. Eso es un quiasmo. El segundo y el anteúltimo están unidos, así va la estructura. Y los dos del medio, 4 y 5, están unidos. Entonces el corazón del mensaje está en el medio, siempre, en cualquier parte de la Biblia. Ustedes van a encontrar esto en todos los libros de la Biblia. El erudito William Shea, nuestro erudito quizás más famoso de los teólogos, él percibe toda la Biblia en quiasmos. Hoy los puedo explicar fácilmente. Acá hay quiasmos, ¿no?, para memorizar. Entonces nosotros sabemos qué es lo más importante y cómo viene relacionado. Por ejemplo, en el 2 y en el 7 están opuestos. Esto tiene mucho que ver con el juicio, porque el juicio no es solamente que Dios vino a probar a ver si nos portamos bien o mal, eso no es el juicio. El juicio viene a reivindicar el reino de Dios y su ley delante del universo y de todos los seres creados. Por eso hace falta un juicio. Y los leales de la tierra van a ser rescatados gracias al sacrificio de Cristo. Entonces, en la introducción, ya en el 2, aparecen enfrentados los reinos del mundo con el reino del Mesías. ¿Por qué? Porque en el 12 hay una imagen de metales que tiene 4 reinos, después viene un reino dividido en los pies y después cae la piedra, que es el reino del Mesías. En el 7, que es el que forma quiasmo en la primera parte con de la parte aramea, también, porque Daniel tiene una visión de 4 bestias. Esas 4 bestias representan 4 reinos, igual que arriba, más un reino dividido, los 10 cuernos que salen en la cabeza de la última bestia, más el reino del Hijo del Hombre que va a reinar para siempre. Ahí viene al final del capítulo 7. Entonces estos son 2 capítulos paralelos, hermanados. 3 y 6. Hay relatos de martirio con decretos de muerte con los cuales el enemigo de Dios, este enemigo que veníamos estudiando desde Apocalipsis 13, intenta eliminar al pueblo de Dios, como lo va a hacer en el tiempo del fin con la ley dominical. Pero hay un ser celestial que lo rescata. En el 3 aparece el horno de fuego y los 3 amigos de Daniel son rescatados milagrosamente. Y en el 6 aparece Daniel en el foso de los leones, del cual es librado milagrosamente. En los 2 momentos, por un decreto de muerte que el rey da al que no adore. Esto muestra que el conflicto es un conflicto de adoración entre adorar al enemigo y su reino del mundo, o a Dios y el reino de su Mesías. Y ellos deciden ser fieles y Dios no los abandona. Entonces, acá hay un mensaje para nosotros, ¿no? En el fondo de este conflicto está esta lucha, reino del mundo y el reino del Mesías. Aunque la lucha sea dura y dé miedo, como el decreto de muerte, hay un ser celestial que está a favor nuestro, el príncipe de nuestro pueblo, que nos defiende. Esa es la tranquilidad para el pueblo. Y en el corazón, en el centro, está el mensaje. El orgulloso rey de Babilonia va a ser destruido. En el capítulo 4 aparece el orgullo del rey tirado abajo cuando Nabucodonosor se convierte en un animal. Ahí tipié mal Nabucodonosor, cámbienlo ustedes. Y en el 5 aparece cuando el orgulloso y blasfemo Belsasar, último rey de Babilonia, Nabucodonosor era el primero, manda en su orgía, manda a traer los vasos del templo para tomar vino, burlándose del Dios de Israel y creyéndose inexpugnable, y ese es el último día del imperio porque los medopersas logran entrar y destruir todo el reino. Entonces, ¿qué muestra este quiasmo? Que finalmente, en el corazón, en la soberanía de Dios sobre el rey de Babilonia es notable. ¿Qué había hecho este rey de Babilonia? Había tomado al pueblo de Dios
eso hizo Babilonia, a la ciudad de Dios, por eso Apocalipsis lo toma como un símbolo, y al santuario de Dios. O sea, había puesto esclavo del pecado, este rey de Babilonia, que es Satanás, a todo el pueblo de Dios. Había tomado la capital de esta, se había adueñado de este pueblo de Dios, y además desvirtuó el plan de salvación en el santuario. Entonces el juicio reivindica todo esto, reivindica la soberanía de Dios, reivindica a su pueblo y lo libera, y reivindica el plan de salvación. Finalmente entonces en esta sección aramea, vamos a decirlo así, se dice que Babilonia perderá este conflicto. Y que fue Dios el que entregó a Israel al templo y a los cautivos, y que no era el rey de Babilonia por su poder, o el Dios del rey de Babilonia, porque fuera más poderoso que Jehová. No era así. Dios lo había entregado y quedó claro en todo este relato. De paso, uno de los reyes se convierte, Nabucodonosor, a Dios, y el otro no. Esto quiere decir que Dios le da oportunidad también a los impíos, también al ejército contrario. Algunos se van a convertir y otros no, ¿no? Esto abarca todo el periodo de Babilonia. El primer rey que subió en el primer año de Joacín, como empieza la introducción Daniel, que es el año de ascensión de Nabucodonosor, y termina el último día de Belsasar, cuando el último rey babilónico, después de los 70 años, es destruido y cae Babilonia. Del 8 al 12 en la sección hebrea también forma un quiasmo y está totalmente relacionado. En el 8 se mencionan 4 reinos, porque ya Babilonia es sacado del medio porque ya pasó, ¿no? O va a pasar, pero en este momento ya no está. De los 3 reinos, solo se mencionan 2 por nombre, el macho cabrío, que es Grecia, y el carnero, que es Medo-Persia, 2 animales del santuario. Todo esto tiene que ver, no me da el tiempo de ir acá a detalle fino, pero lo dejo para que ustedes después sigan investigando. El 8 y el 11 y 12, que van en una unidad, en realidad desde el 10 van con una unidad, hay un sinfín de palabras hebreas que se repiten. Esto conecta los capítulos. Solo ahí se repiten. Abominación desoladora o rebelión desoladora, el continuo, todos temas del santuario. El santuario mismo, los periodos de tiempo, la frase tiempo del fin. Esto conecta los capítulos. Cuando uno estudia la Biblia tiene que ir conectando con estas palabras, las palabras que más se repiten, e ir sacando conclusiones. Bueno, acá está el quiasmo. En la punta del quiasmo está la visión del capítulo 8, y está la visión del capítulo 10 al 12. Esto es una sola visión, ¿no? Que nosotros lo dividimos en esos capítulos. Las 2 visiones están en los extremos del Qiam y son revelaciones paralelas. El 8 termina, escuchen esto, con el santuario purificado, y el 12 termina cuando se levanta Miguel, o sea, el fin del juicio investigador, cuando el santuario celestial quede purificado. O sea, ahí está la conexión más clara y relacionada con el santuario, más evidente imposible. Y el 9, ese es el centro. O sea, que este es el corazón del mensaje. ¿Qué hay en el 9? Queda solo en el centro del quiasmo. Es lo más importante de los capítulos que Dios le quiso revelar al pueblo en su idioma, en el idioma del pueblo de Dios. Y aquí se habla de las 70 semanas que estaban separados de los 2300 años, cortados de ese periodo, porque tienen lo principal de la salvación, que es la muerte del Mesías para salvarnos. Así como sin cordero no tenía sentido el santuario, porque el cordero daba sentido de su muerte a todo el santuario, así también este Mesías da sentido a todo el plan de salvación. Entonces la sección aramea, para resumirlo, dice que el rey de Babilonia, Satanás, simbólicamente morirá para siempre. Y la sección hebrea dice que Dios pagará nuestra deuda de pecado. ¿Para qué? Para poder salvarnos y que va a reinar para siempre. Ojo que el Mesías también es humillado, igual que los reyes babilónicos, pero es humillado en forma voluntaria, porque él se humilló a sí mismo, ¿no? Para salvarnos. Lo hizo voluntariamente. Acá les muestro nada más por arriba la estructura para que después
la puedan ver más claramente. Capítulo 2 habla del reino de Cristo. 3, los justos vindicados. 4, juicio al rey. En el quinto, un juicio al rey. Justos vindicados, reino de Cristo. Acá está el quiasmo, ¿no? Y en el otro tiene este esquema. El sumo sacerdote, Cristo aparece ahí, y acá empiezan a hablar bien del santuario, porque nos estamos acercando a la época del juicio, el Mesías en el 9 y el sumo sacerdote. Y de vuelta al reino de Dios, vindicado para siempre. Fíjense que el libro empieza, tiene en el medio y termina el mensaje de que el reino de Dios va a ser para siempre. En el centro del quiasmo, de la estructura del libro, que también está hecha toda de forma de quiasmo, como decíamos, están los reinos terrenales y el reino del Hijo del Hombre luchando. Y finalmente el reino del Hijo del Hombre triunfando para siempre. Habíamos hablado de cómo era el santuario terrenal, lo mostramos un poquito, analizamos sus muebles, qué simbolizaban para nosotros, ahí está el simbolismo de los distintos muebles, la necesidad en la santificación del estudio de la Biblia, de la oración, del testimonio personal, esto es clave, también previamente de recibir el perdón de Dios, la confesión de los pecados que habíamos hablado, el arrepentimiento, el bautismo, y habíamos ido al plan de salvación, que nos enseñaba que la salvación de Dios opera por 3 procesos distintos. Un hombre, para poder pararse delante de Dios, tiene que pasar por el camino de la justificación para que Dios lo libre de la culpa de los pecados, gracias al Cordero que moría en este lugar. Después tiene que pasar por la santificación, triangular en la santificación, para que el poder del pecado esté menos fuerte en él cada día, para algún día ser glorificado, lleno de la gloria, de la inmortalidad y libre de la presencia del pecado, en la venida de Cristo, en la glorificación. Cuando el hombre llega y se va limpiando, fíjense en este proceso, ¿no? Se vuelve justo primero, santo y glorioso, ahora sí puede pararse de vuelta como hijo de Dios, en la familia de Dios, una vez recuperado para el trono del Señor. Ese es el mensaje básico de la salvación en el santuario. Quiero avanzar un poquito más para decir esto. También el plan de salvación, además de hablarnos del plano personal, de paso ahora vamos a hablar de qué ocurre en el día de la expiación, porque todos los pecados venían como a un container que era el santuario, pero había que limpiar el container un día, ¿no? Porque si bien los pecados eran perdonados, los pecados quedaban en el santuario, ¿no? Y todavía estaba presente el pecado. O sea, había que erradicarlo en el día de la expiación. Al final de todo había una erradicación del pecado del campamento, ¿no? Se tenía que ir del campamento. En ese momento, quizás lo puedo explicar ahora, rápidamente, cómo era el día de la expiación. El sumo sacerdote, vestido de sacerdote, no de sumo, recibía de parte de la congregación, el día de la expiación, 2 animales, 2 machos cabríos. Tiraban suertes, uno era para Azazel, que simboliza a Satanás, o sea, lo representaba a él, y otro representaba a el Mesías, a Cristo. Era de Jehová, ¿no? Entonces, primero el sumo sacerdote hacía un sacrificio por él mismo, de otro animal, ¿no? Propio. Hacía un sacrificio, tenía todo un ritual, entraba, salía, rociaba en tal lado, hoy sería largo de explicar, pero primero hacía un sacrificio por sí mismo, y una vez que era acepto ese sacrificio y él estaba limpio, salía y tomaba a los 2 corderos. El cordero para sacrificar, contra todo pronóstico, no era el cordero de Azazel, porque uno dice el culpable era Azazel, tendrían que haberlo matado a él. No, el cordero que va a dar la vida voluntariamente, perdón, el macho cabrío que va a dar la vida voluntariamente es el que pertenecía a Jehová.
¿Por qué? Porque solo Jehová puede pagar por los pecados del pueblo. Satanás no podía pagar por los pecados del pueblo para librarnos en este complejo plan de rescate o de salvación que Dios hizo. Entonces, el sacerdote, como que simbólicamente, tomaba todos los pecados que estaban en el santuario, los confesaba en la cabeza del cordero, por supuesto no lo hacía uno por uno, confesaba Señor, todos los pecados de este pueblo, ¿no? Te lo confesamos. El pueblo estaba expectante porque era un día de mucha expectación para Israel. Entonces afuera todo el pueblo esperaba que Dios se manifieste claramente si aceptaba o no el arrepentimiento del pueblo, o había habido entre ellos falsedad de motivos o de arrepentimiento genuino. Entonces llegaba, y entonces ese sacrificio se llevaba no hasta salpicarlo en el velo, como se hacía siempre acá, sino que esta vez traspasaba el velo y se presentaba delante del propiciatorio que tenía los ángeles encima, delante del trono de Dios, y pedía que sea aceptado el arrepentimiento del pueblo. Y entonces se rociaba del lado este el propiciatorio, de los cuernos en realidad, y el sacerdote salía, ¿no? Era el sumo sacerdote, vestido de sacerdote. Una vez que salían, se oraba para que Dios limpiara todo ese santuario y se traspasaba la culpa, se traía el macho cabrío de Azazel y se le traspasaba la culpa a él. El que había pagado por la culpa era Cristo, el Cordero de Jehová. Pero ahora había que sacar este mal de adentro del santuario, el pecado, había que limpiarlo. Entonces se le traspasaba toda esa suciedad de pecado al macho cabrío de Azazel, como que fuera, imagínenlo, un camión basurero que va a llevar la basura bien lejos a un lugar inhóspito. Entonces se lo cargaba todo arriba de él, alguien lo acompañaba al desierto y lo largaba en el desierto, donde dentro de un tiempo iba a perecer y con él todos los pecados del pueblo. Se alejaba de esta manera el pecado del pueblo de Dios. Ese era más o menos el ritual para seguir en el día de la expiación. Expiación quiere decir limpieza, ¿no? O purificación, por eso se le dice día de la purificación del santuario, en hebreo Yom Kippur. ¿Cuándo ocurrió esto en la historia de la humanidad? Porque este santuario va acompañado de un calendario de la redención que está en el resto de la Biblia, especialmente en Levítico 23, donde habla de las 7 fiestas que se hacían en el santuario. Entonces, ¿cuándo moría el Cordero de Dios en la tierra? Porque este patio es lo que ocurre en esta tierra, ¿no? Ya cuando voy entrando en la presencia de Dios, ya como un hombre espiritual crezco en la santificación. Pero esto representa a la tierra. ¿Cuándo fue sacrificado el Hijo de Dios? Tomemos el sacrificio clásico por excelencia, que es el de la Pascua, el Cordero de la Pascua. Ese es el Cordero de Dios que hace pasar por alto la muerte y me permite ser librado, limpia a todo el mundo de pecado. El Cordero de la Pascua, según Éxodo capítulo 12, era sacrificado el día 14 del mes primero, que en hebreo se llama Nisan y en algún momento se llamó Aviv. Entonces el día 14 del mes primero se sacrificaba el Cordero de Pascua. Ese es el más emblemático de los sacrificios. Si queremos encontrar un año para darle un cumplimiento histórico, tenemos que ir al libro de Daniel. En el capítulo 12, en ese que era el corazón, ¿se acuerdan que dijimos del esquema de la parte hebrea, de la segunda parte de Daniel? Se dice que a la mitad de la última semana de las 70 semanas se le quitará la vida al Mesías. Entonces el Mesías tenía que morir el 14 de Nisan del año 31. ¿Y cuándo murió? El 14 de Nisan del año 31. A la hora del sacrificio de la tarde, hasta la hora. Estaba profetizada la hora
el día, el mes y el año de la muerte del Mesías. Esto es para apoyo de nuestra fe, esto que fue escrito antes. Porque dice que se le iba, dice la misma profecía, Daniel 9, que se le iba a poner un sello a la profecía, un sello de garantía. Si esto se cumplió tan exactamente, cuando se cumpliera iba a tener un sello de garantía y ya se cumplió. Si esto se cumplió así, también se iba a cumplir la otra fecha destacada. Porque la Pascua era la fiesta más destacada de las tres primeras, ¿no? Que era los panes sin levadura, después venía la Pascua y después venía el Pentecostés, ¿no? Pero había otras tres fiestas en otro momento del año de que tenían una que era más importante. Era la fiesta de las trompetas que anunciaba el primero del mes séptimo, anunciaba la llegada de la fiesta del día de la expiación, la más importante que era la fiesta de la expiación, la que está en el medio de la segunda serie de tres de las fiestas, y después la fiesta de las cabañas que representa al pueblo saliendo fuera de la ciudad, viviendo en cabañas, y representa al pueblo esperando la venida de Cristo. Pero antes de la venida de Cristo estaba la fecha más importante de la segunda tanda, la fiesta de el día de la expiación. ¿Cuándo era el día de la expiación? O de la purificación del santuario, o día del juicio, como diría Daniel en el capítulo 7, cuando el juez se sentó y los libros fueron abiertos y y vino el Hijo del Hombre, Jesús, estaba el anciano de días, el Padre, sentado con muchos tronos, vi muchos tronos, dice Daniel 7, y se sentaron. ¿Quiénes se sentaron? Los testigos, los ángeles. Está hablando del juicio investigador, porque nadie de los salvos no vamos a comparecer nunca delante de un juicio, pero sí van a comparecer los impíos al final de la historia, y los ángeles tienen que ver, y todo el universo, el juicio de por qué es justo que el Mesías recupere su reino, que Dios recupere su reino, mediante este plan de salvación tan detallista, ¿no? Eso ocurría el 10 de Tirri, 10 del mes séptimo, ¿no? Las trompetas lo anunciaban, ahí empieza a sonar el primer ángel. Antes de 1844 empezó a sonar el mensaje de que Cristo venía, llamó la atención al día del juicio, y en 1844, ¿de dónde lo sacamos? Igual que el 31, de Daniel. Este de Daniel 9, este de Daniel 8. 2300 tardes y mañanas terminan en 1844. Después el santuario será purificado, acá, en 1844. Entonces ahí tenemos, esta es la fecha 22 de octubre, porque el 10 de Tisri del calendario hebreo cayó 22 de octubre de 1844, ese año 1844. Entonces, ¿qué pasó el 22 de octubre de 1844? En el cielo comenzó el juicio de Dios, el día de la expiación, que es un proceso, ¿no? Por eso nosotros somos la Odisea, el Laos, pueblo que vive en el dique, en el juicio, en la época del juicio. Eso quiere decir la Odisea. El pueblo que vive en la época del juicio, ¿no? El pueblo del juicio, diríamos. Esos somos nosotros. Entonces nosotros, y los que vivieron antes de nosotros, de 1844 para acá, somos esa Laodicea, el pueblo que vive en la época del juicio, que necesita una preparación especial, porque el pueblo hacía una preparación especial para ese día de la expiación, por lo solemne de esa fiesta, y por lo importante y lo que estaba en juego en ese juicio. Entonces todos esperaban que Dios juzgue. Cuando Dios juzgaba favorablemente, después de todo este proceso, el sacerdote se cambiaba con las vestimentas del sumo sacerdote y salía para bendecir a todo el pueblo, y había gozo y festejo que representan el fin del pecado, la limpieza del santuario y la venida de Cristo. Estas son las fechas claves del plan de salvación, y esta puso sello de garantía en esta fecha exacta. Después de 1844, la Biblia es clara y el espíritu de profecía es claro, no hay fecha exacta. Así que el grupo que está pensando que viene en el 2031, está muy buena la idea, ¿no? Y podría ser, pero no es una fecha que nosotros podamos asegurar, porque no hay ninguna fecha exacta después de 1844. Puede ser que sea mucho antes si nosotros dormimos al pueblo,
diciéndole que Cristo va a venir en 1831 porque van a pasar 2000 años del 31 que Cristo murió en la cruz, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Esta es la última fecha de tiempo exacto que nosotros podemos fijar. De acá en adelante nos guiamos por los tiempos, como las estaciones, ¿no? Como dijo Jesús. Ustedes van viendo cuando se acerca el verano, la primavera, por lo que pasa. Entonces, nosotros nos tenemos que dar cuenta por lo que viene. Vamos a un esquema del juicio. El juicio de Dios tiene 3 etapas. A todos nos interesa saber cómo vamos a ser juzgados. No solamente nosotros, sino todos los que vivieron desde Adán hasta acá, ¿no? En 1844 empieza el juicio, ¿estamos de acuerdo? El día de la expiación. Primera fase, termina en la segunda venida de Cristo, va de 1844 a una fecha que no conocemos, ¿no? Y está cercana, seguramente. A esa etapa del juicio la llamamos la etapa de la investigación, ¿no? Por eso le decimos juicio investigador. Todo juicio comienza con una investigación. Entonces, ¿qué investiga Dios? Investiga los libros, ¿no? Donde están registrados fielmente por los ángeles de Dios cada una de nuestras acciones. Y no solo las acciones, pensamientos, nuestro carácter, todo. Entonces el juicio investigador del Señor avanza en 1844 y termina un poquito antes de la venida de Cristo. Eso es obvio, ¿no? Porque cuando Cristo viene en la segunda venida, tiene que llevar con él a los salvos. ¿Cómo va a saber quién es salvo si antes no hizo el juicio? O sea que el juicio es anterior a la segunda venida de Cristo. La mayoría de las religiones que pisotearon también el santuario, enseñan que el juicio es posterior a la segunda venida o posterior a tu muerte, la mayoría que cree en la inmortalidad del alma, ¿no? Como que van pasando de uno a uno antes de entrar por las puertas. Esa teoría que es tan frágil que dio para muchos chistes del mundo incrédulo, ¿no? Entonces, pero así es la realidad. Empieza por los muertos que confiaron en Cristo, porque empieza por la casa de Dios el juicio, y termina por los vivos. Podría ser que en este momento en el cielo ya hayan empezado a pasar los nombres de los vivos. A Dios le hace falta tiempo para hacer este juicio, no porque Él no lo pueda hacer rápido, sino porque los testigos son seres creados, son los ángeles, son rápidos para entender las cosas. Pero los testigos necesitan tiempo y maduración y tienen que ir juzgando y los casos tienen que ir pasando, ¿no? Dios, por supuesto, tiene una capacidad totalmente superior como creador. La segunda etapa del juicio, el juicio no terminó. Ningún juicio termina la investigación. Si yo pido reconsideración, tienen que hacer una revisión del juicio, ¿no? Entonces va a haber una etapa de revisión que va desde la segunda venida de Cristo hasta el descenso de la Nueva Jerusalén, que tiene lugar después del milenio. Este juicio, esta segunda etapa, abarca todo el milenio, Apocalipsis 20. Es el único lugar de la Biblia donde aparece el milenio, ¿no? ¿Por qué hace falta un milenio? Si los ángeles ya quedaron convencidos y ya vieron la justicia de Dios, ¿a quién más Dios le quiere mostrar y delante de quién quiere vindicar su justicia si ya la vindicó delante de los príncipes de todos los lugares creados, de todos los mundos creados y de los ángeles? ¿Qué les parece? Falta que Él vindique su justicia para que no nos queden dudas a los justos, delante de los justos. Por eso empieza Apocalipsis 20, igual que Daniel 7, vi tronos y se sentaron a juzgar lo que recibieron facultad de juzgar. Antes juzgaban ángeles y seres no caídos, ahora en esta parte lo revisan ante otro jurado los mismos que fueron caídos y fueron redimidos, ¿no? Entonces ahí yo voy a poder saber. Imagínense la angustia mía si yo llegara al reino y guardo la esperanza de que mi papá, por ejemplo, fuese salvo, que ya falleció, y yo lo veía un tipo muy bueno, y yo creía que podía estar con los justos, y no está. Supónganse que fuese así. ¿Yo puedo vivir feliz con esa duda clavada en mi pecho por toda la eternidad? No.
Supónganse que falta el pastor que me bautizó. Dice, pero ¿cómo un pastorazo era? Era un hombre de Dios. Y vos te podés quedar con la duda de por qué, o pensando a Dios se le tiene que haber escapado a alguno. No podés. Por eso hace falta el juicio revisor. Y lo revisamos nosotros. Y ahí va a pasar la vida de todos, uno por uno. Este juicio es más largo todavía, porque nosotros somos más lentos todavía. Y, y tiene que pasar uno a uno la vida de todos los perdidos. Y se va a ver los pensamientos secretos de los perdidos, lo que está ahí registrado. Y se va a ver el momento en que ellos perdieron las oportunidades o rechazaron al autor de la salvación. Y se va a ver la grandeza de Dios, de insistirles tanto, de ir tanto atrás de ellos, y de la paciencia y del amor y de la dedicación que tuvieron los ángeles también en esta tarea enviados por Dios. Entonces, cuando no quede ninguna duda, de paso vamos a ser confortados, porque si alguien no está, yo voy a estar seguro que si no está, es para bien de él también. Es para bien de la tierra y del universo, por supuesto, porque el pecado no se tiene que levantar más, tiene que ser destruido. Pero él va a ser beneficiado también. ¿Por qué? Porque una persona que no preparó su carácter, sus gustos, sus ideas, sus pensamientos para vivir en un lugar así, como ese, vivir ahí sería una tortura. Fíjense el que murió en la violencia, el adulterio y el vicio. Y lo que más quería es que llegue el fin de semana para vivir la noche. Va a llegar ahí, se va a encontrar una realidad totalmente distinta y él no está preparado y va a estar torturado y va a ser para él un lugar horrendo ese reino de los cielos, ¿no? Por eso nosotros tenemos que prepararnos en todo. ¿Qué pensás? ¿Cuál es tu carácter? Porque el carácter se lleva al cielo, ¿no? ¿Cuáles son tus costumbres de vida? ¿Coinciden con las del cielo? ¿Tu alimentación coincide con la del cielo? ¿Te vas a poder alimentar así? ¿Tus ideas coinciden con las del cielo? ¿Tus ideas pueden ser prácticas en el cielo? ¿Tu desmedido amor por los negocios lo vas a poder practicar en el cielo? ¿O ahí estaban los que hicieron tesoros en el cielo y ahora son todos ricos y vos lo hiciste en la tierra? Entonces va a ser una tortura para el que no pueda estar ahí. Sería una tortura estar ahí para los que no pudieron estar ahí. Cuando todo eso nos quede claro, empieza Dios con nosotros, Apocalipsis 21, el descenso de la Nueva Jerusalén. Ojo que el juicio tiene 3 etapas: investigación, revisión y falta la ejecución de la pena. El juicio ejecutivo, le decimos, o ejecutor, como quieran decirle. La Nueva Jerusalén baja esplendorosa. Les recomiendo el capítulo, bueno, hay varios capítulos para recomendar. Yo diría que repasemos todo el gran conflicto, especialmente las escenas finales, pasando a los temas de la reforma, para ver, para hacer reales estas imágenes. Me tocó dar, por ejemplo, el origen del pecado en un grupo pequeño que tenemos con los pastores el viernes pasado, y tuve que volver a repasar el capítulo 30. Me encantó. Me encantó, se me hizo más real que nunca. Lean todos esos capítulos un poco antes, un poco después, hasta el descenso de esta ciudad. Cuando esta ciudad toca tierra, resucitan todos los impíos de todas las edades, de 1844, de la venida de Cristo hacia atrás, ¿no? Todos. Entre los cuales hay gente muy buena para la guerra, generales famosos y renombrados que nosotros estudiamos en la historia, y hay gente belicosa, todos egoístas, todos dominados por el molde del enemigo de Dios. Dice Apocalipsis 20 que eran como la arena del mar, que no se podía contar. ¿Quién puede contar la arena del mar? No se podían contar, ocupaban el globo, y la ciudad parecía una pequeña caja alrededor, a pesar de que tiene unos cuantos kilómetros la descripción, pero parecía una pequeña cajita donde se podían comer crudo a los que estaban adentro. Y el enemigo, que se ve liberado de la situación de estar solo en el milenio, encadenado simbólicamente, porque había quedado solo sobre esta tierra destruida, para que él también vea los efectos de lo que él proponía como un reino mejor. Y el enemigo
ve de nuevo su posibilidad y da el último manotazo de ahogado. Convencerlos a todos a atacar la ciudad. Antes de esto está la coronación del Hijo de Dios, que Dios quiere que la vean también los impíos. Se describe como algo increíble, imposible de describir. En un trono muy alto que se veía de todos lados, el Hijo del Hombre es coronado y todos los impíos también doblan sus rodillas para que se cumpla aquella profecía de que toda rodilla se doblará delante de él. Todos los que existieron alguna vez en la tierra se arrodillan ante semejante manifestación de gloria y de grandeza. Y por la vista de los impíos pasa su vida echada a perder. Dios le deja ver a cada uno su propio juicio. No le hace falta ver el de todos los injustos. Le hace falta ver la justicia de Dios en su propio juicio. Pero el enemigo da un grito y los vuelve a hacer reaccionar después de todas estas escenas para que ataquen, porque parece presa fácil el pueblo de Dios adentro de la Nueva Jerusalén. Y cuando atacan, en ese mismo momento desciende del fuego, del cielo, fuego de Dios como juicio final, juicio ejecutivo. ¿Qué es el juicio ejecutivo? Es lo que la Biblia llama, en las pocas veces que nombra, infierno. El infierno, que no sé si lo expliqué en alguna otra charla, pero por si alguno no estuvo, lo explico brevemente. La palabra infierno es una palabra que nosotros tenemos del latín, deriva en el castellano, pero que el latín la toma del griego y del hebreo. La palabra infierno en el griego del Nuevo Testamento es la palabra geena. A ver si me permiten un minutito, que necesito, espérenme un segundito que necesito enchufar la máquina porque se está apagando. Y mientras haces eso, Marcel, ahí vi una respuesta, una pregunta de Lucía. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la oración final. Una vez que terminamos, le voy a pedir a Marcelo, que sí se conectó, el otro Marcelo, a Marcelo Caporales, que tenga la oración final. Así de paso te van conociendo, Marcelo. Y entonces después vamos a dar lugar a las preguntas. ¿Está bien? El que necesita retirarse, se retira de la reunión, ningún problema, y quedarán los interesados en las preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, podríamos hacer así, si se nos va muy tarde, si quieren hacerlas, y en unos minutitos rápidamente, quizás lo puedo contestar antes del lunes, antes que Marcelo hable. Pero avancemos un poquito. El infierno, entonces. En el griego la palabra es geena. Dos palabras separadas, G y con H, ena. ¿No? ¿Qué quiere decir geena? Son dos palabras que forman una. G quiere decir valle, y Ena es un apellido, un nombre que es Inom, H-I-N-O-M, Inom. El valle de Inom, eso es infierno. Si vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que se hacen muchas referencias al valle de Inom. El valle de Inom era un valle que estaba saliendo los muros, uno salía por los muros de Jerusalén hacia uno de los puntos cardinales y aparecía este valle de Inom. ¿Qué era ese valle de Inom? Era un lugar que habían comprado un tal Inom en algún momento allá atrás de la historia, que no se sabe bien ni quién fue, pero así se llamaba el lugar, y después quedó para sus hijos, por eso le decían también el valle de los hijos de Inom. Ese es el infierno. Cuando Israel se pervirtió, y lo hizo muchas veces, hizo sacrificios humanos, hasta de niños, como hacían los paganos, por ejemplo en la época de Manasés. Pero cuando Israel volvió de eso, volvió de su rebelión y volvió a Jehová, los reyes que hicieron el reavivamiento y la reforma, declararon a este lugar, el Valle de Hinnom, un lugar maldito, porque en ese lugar se había hecho el sacrificio de los niños, la expresión más alta de bajeza de un ser humano yéndose lejos de Dios. Matar a los bebés, Manasés pasó sus hijos por fuego, dice la Biblia,
y otros reyes. Entonces, destinaron ese lugar, dijeron que nunca sea habitado este lugar, y este va a ser el basurero de Jerusalén. Entonces, de ahí en adelante empezó a funcionar como un basurero. Se recogía toda la basura de Jerusalén, se la llevaba al infierno, al valle de Hinnom, y ahí se trataba de mantener el fuego, o sea, siempre se podía dar con fuego, porque ahí se tiraba la basura y se la quemaba para que no contamine el aire. Entonces se iba quemando. Dios toma este símbolo para hablar de lo que va a ser afuera de Jerusalén el infierno. El infierno es como un acto de Dios de quemar la basura del pecado con fuego del cielo, no cualquier fuego, ¿no? Fuego que tiene consecuencias eternas, por eso le dice fuego eterno. No porque va a durar eternamente, porque esta tierra tiene que estar renovada, no tiene que quedar ningún lugar así, basurero. Pero este lugar era que ahora representa todo lo que está fuera de la Nueva Jerusalén, era el lugar donde iba a ser ejecutado el juicio, tenía que ser purificado. Ahí Dios va a ejecutar al pecado, que es la peor basura. Y todo pecador que se aferró con sus garras al pecado va a morir por consecuencia lógica de su decisión, no porque no haya tenido posibilidad de despegarse del pecado, con toda la ayuda que Dios nos dio, mostrada claramente en el santuario. Pero ahí van a morir entonces el pecado y todos los pecadores. Y cuando se haya formado un lago de fuego y azufre, por el fuego que cayó, ahí Dios, después de que vieron todo lo que ocurrió, va a tirar ahí a esa triple alianza del falso profeta, el dragón y la bestia. O sea que ahí muere Satanás. Satanás no maneja un infierno, Satanás muere en el infierno. Porque el infierno es una iniciativa purificadora de Dios, única manera de terminar con las consecuencias de esta rebelión que el ángel más distinguido del cielo, Lucifer, levantó allá atrás en el tiempo, ¿no? Y ahí va a ser destruido. Una vez destruido el enemigo, con todo el universo que vio claramente el amor de Dios, con todos los redimidos que tienen claro el amor de Dios, dice el conflicto y dice la Biblia, nunca más se levantará el mal. Ya está visto de antemano. Nunca más el mal se levantará en nadie. Porque la ley que puso en tela de juicio el enemigo quedó vindicada, porque hablaba del carácter de Dios. El carácter de Dios quedó vindicado. A nadie le queda dudas que nuestro Creador es el que quiere lo mejor para nosotros y el que nos puede dar lo mejor. Inmortalidad, salud total, el no envejecimiento, el no angustia, cero todo. Imposible de imaginar las cosas que Dios preparó para los que le aman. De acá en adelante la tierra queda purificada y los justos habitan la tierra. Y de sábado en sábado, Isaías 66, 22 y 23, a donde quiera que vivas, yo imagino que vamos a vivir en las mismas latitudes donde vivimos. Nosotros acá, en Argentina, en esta parte sur, pero de todos lados, cada sábado vamos a ir a la Nueva Jerusalén, como si fuera una gran iglesia, no para escuchar predicar a un representante de Cristo, sino para escuchar predicar a Cristo mismo, que como cabeza, como líder, rey, ¿no? El ungido del Señor, el reino del Hijo del Hombre, para siempre con nosotros, como rey, y como fue el Salmo, como dice el Salmo capítulo 2, ¿no? Que había sido ungido como rey, y él va a reinar para siempre, había dicho el Señor, desde Sión, mi santo monte. Yo pondré a mi ungido sobre Sión, mi santo monte, a pesar de la rebelión de este mundo. Ahora, vindicado por el juicio, puede tomar el control. ¿Por qué? Porque el juicio era sobre quién debe dominar esta humanidad, si el enemigo por haber engañado al hombre y haber logrado su lealtad, o el Señor, Cristo, que fue el que pagó por rescatarla y además de haberla creado. Entonces de ahí, de sábado en sábado y de mes en mes, porque el árbol de la vida da un fruto por mes, nosotros vamos a ir a comer cada primero de mes del fruto de la vida, para vida eterna, vamos a ir a esa nueva
Jerusalén. Y eso va a ser algo maravilloso. Entonces, recapitulo algunas cosas y trato de hacer un cierre, así damos lugar a preguntas, que puede ser que haya algunas más. Distingamos siempre sacerdote de sumo sacerdote. Acá está la distinción claramente en sus vestimentas. Si en algún momento se habla del sumo con estas vestimentas, se habla de él en la parte de su humanidad. Pero este es humano y es divino en el azul. Es el sumo sacerdote, el que representa a Cristo. El sacerdote puede representar a un hombre limpio por Cristo. Tenían estas cosas en común, estas tres cosas. Y todo esto lo diferenciaba. Daría para hablar mucho de todo esto. Pero quizás podemos cerrar con esta, con la cubierta del templo, del santuario, porque tiene mucho que ver con la salvación también. Tenía 4 cubiertas el santuario. El techo tenía 4 capas de tela. Lo habíamos visto en uno de los cortes transversales. La primera interior, voy a empezar de adentro para afuera, era el lino rehilado, blanco, puro, por adentro se veía todo blanco. Representa la justicia de Cristo, la misma Biblia lo dice, ¿no? Nosotros tenemos que estar vestidos con la justicia de Cristo. A la Odisea se le aclaró, no te vistas de vestidos negros. Vos vestiste de vestidos blancos, porque la Odisea imponía moda, era una ciudad muy orgullosa, la real, y había impuesto la moda del negro, como hoy este mundo, ¿no? Tiene la moda de la perversión. Pero estos se vestían con la justicia pura de Cristo, ¿no? Vestite con la justicia. Yo te aconsejo que vos te vistas, porque estás desnudo, ¿no? Sos ciego, pobre, miserable y desnudo, y te tenés que vestir, pero con la justicia de Cristo. Entonces, lo primero que nos cubre delante de la destrucción, delante de un Dios delante del cual no nos podríamos parar, es la justicia de Cristo. Porque todo esto lo hizo posible el Mesías, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Después venía pelo de cabra, que era oscuro, tipo negro. El negro en el santuario no representa el mal, sino la protección o la intimidad con la que Dios vela su personalidad. Para no destruir al hombre, como decíamos otra vez, ¿no? Él se aparece rodeado siempre de nubes grises, por ejemplo. En el monte de la ley, ¿no? En el monte Sinaí, cuando se dio la ley. Él se cubrió en una nube para no matarnos por el resplandor de su venida. Entonces, el pelo de cabra oscuro significa Cristo en su encarnación, porque Cristo se acercó tanto a nosotros, Dios, que se tuvo que velar en un ser humano, se tuvo que hacer 100% hombre, porque si no se velaba y no dejaba su divinidad en el cielo, no lo podíamos haber visto de cerca, y no podríamos conocer mejor a Dios que a través de Cristo. Entonces nos cubre la justicia de Cristo, nos cubre la encarnación de Cristo, porque ahora Él comparte para siempre la humanidad, 100% hombre y 100% Dios. Comparte la humanidad con nosotros. Terrible renunciamiento al de Cristo. ¿Eh? Ojo para los que dicen, se murió y sabía que iba a resucitar. Quedó para siempre con la naturaleza nuestra, además de la divina. ¿Quiénes éramos nosotros? Nos dignificó como hermanos. Es increíble. Si ustedes quieren ahondar, piensen después en la meditación de la soledad, ¿no? ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo? ¿Vos lo harías? ¿Vos lo harías? Y lo harías por por tanta gente que te rechaza, porque el sacrificio estaba a disposición de los que lo rechazaron también. Después venía la piel de carnero, que como no había se ve rojo, tenían que teñirla de rojo para ese techo. Ese es Cristo en su muerte expiatoria. Me cubre la justicia de Cristo, me cubre la encarnación de Cristo. Estoy cubierto para que el enemigo no me destruya, o para que no me destruya la gloria de Dios, por la muerte expiatoria de ese Cristo en la cruz, por la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Y después venía la cubierta más fea de todas. Nosotros vieron que tenemos un pensamiento occidental que viene de los griegos. Somos sumamente estéticos, somos totalmente distintos, por eso nos cuesta a veces entender la Biblia, al pensamiento oriental de los hebreos. Es
totalmente distinto a nuestro pensamiento. Para nosotros una casa tiene que ser linda por afuera primero. Después de adentro vemos cómo hacemos, pero afuera tiene que tener una facha estética, ¿no? Porque así piensan los griegos. Este tenía lo más feo afuera, el pelo de tejón, todo manchado. El tejón es un animal, búsquenlo después en internet. El tejón es el animal más valiente del mundo. De paso, ustedes creyeron que el rey de la selva, nosotros queríamos que el rey de la selva era el león le tiene miedo. Vean los videos donde un tejón, los tejones someten a leones, tienen que salir corriendo los leones. Porque este es el animal más valiente del mundo. Es chiquito, o sea, su tamaño, ¿no? Tiene una apariencia que nadie le daría nada, ¿no? Sin atractivo, diría Isaías 53. Nadie le daría nada. Y cuando tiene que enfrentar una víctima, no le tiene miedo. Es el más valiente. Hay enfrentamientos, ciertamente tienen seguido los tejones, enfrentamientos con las serpientes más venenosas del mundo. Esas boas, esas terribles que nadie cobra, lo que nadie se animaría ni a acercarse, porque una mordedura sería una muerte instantánea, el tejón se le anima. Y la serpiente le tiene miedo. Hay veces que la serpiente se va a su guarida. El tejón escarba hasta que la saca. Y se la come. Y la liquida. Después de que la come, el tejón se cae muerto. O sea, cualquiera lo enterraría, cualquiera que no sabe sobre la vida de los tejones. Pero pasan 10 o 15 minutos, tiempo en el que hace la digestión del veneno que tenía la serpiente, y parecía que estaba muerto. Se recupera y sigue lo más bien, con fuerzas renovadas. Díganme si no es un símbolo ideal para Cristo. El tejón tiene una piel gruesísima, por eso también iba arriba. Vos la pinchás y es tan gomosa que no la podés traspasar. Cristo fue el valiente que bajó del cielo con una terrible misión, desprovisto de toda divinidad. Tuvo que recurrir al Espíritu Santo y recibir el don del Espíritu en el bautismo para poder llevar adelante su misión. Pero fue el valiente que se le atrevió a la boa venenosa del enemigo de Dios. Y cuando ésta lo hirió y parecía que lo había matado, él resucitó. Por eso el pelo de tejón representa a Cristo en su resurrección. El tejón de Dios, el valiente de Dios, llevó a cabo una misión con un riesgo increíble para toda la estabilidad y el equilibrio de todo el universo, no solamente de esta tierra. Nuestra vida corrió peligro. El mundo celeste corrió peligro. Por eso el enemigo se esforzó tanto, después de aquel bautismo en las tentaciones hasta el último momento. Lo probó todo, pero no pudo contra el tejón de Dios, que 100% humano lo venció y terminó resucitando para darnos la garantía de salvación. ¿Te podés sentir seguro con estas 4 cubiertas? Si vos estás adentro del camino de la salvación, estás cubierto por 4 techos. La justicia de Cristo, la encarnación de Cristo, su muerte expiatoria en la cruz y su resurrección. Casi nada. Que este tejón de Dios sea para vos una fuente de ánimo, que la valentía de Él te inspire, me inspire a mí también, y que podamos, guiados por este Señor, por este gran príncipe que está de parte de los nuestros, hacer frente a estas escenas finales cuando el enemigo está rugiente, sabe que tiene poco tiempo y está desesperado, nos va a atacar con toda la fuerza de sus fuegos, con todos los artificios. Por esto este va a ser un tiempo que nunca hubo en la historia de la humanidad. Yo no sé cómo puede ser un tiempo peor de los que hubo, pero así se viene, ¿no? Pero nosotros estamos de la mano del Señor y cubiertos por todo su accionar, con que Él nos cubre y nos protege de este engañador. Vamos a las preguntas, si les parece, no sé dónde están. Dale, vamos a las preguntas. Pili, vos podés liberar todos los micrófonos, pero vamos a hacer lo siguiente. Lo libera solamente el que tiene la pregunta. Por ejemplo, la primera pregunta era de Lucía.
Lucía, liberá tu micrófono y hacé la voz en vivo ahí. Ale, pongamos un tiempo para ir con las preguntas, son 10 y 25. Y después, si falta alguna, yo puedo entrar a responderla brevemente la vez que viene, para que descansemos más temprano, porque la última vez fue el día. Ok, a ver cuántas hay. Ayúdenme, Pili, Mati. Una de Lucía, Juan Ignacio, hace una aclaración, calculo que puede ser aclaración pregunta también. Lorena, una de Lore. Sonia, Marcelo dijo que iba. No. ¿Cómo? ¿Pili? Sí, Sonia, y ahí termina. Bueno, son pocas. Si no, hacemos la oración y. Vamos a hacer así, la respondemos y hacemos la oración final. Que le vamos a pedir al otro Marcelo que haga la oración final. Dale. Lucía, hacela. Bueno, la pregunta en un momento él dijo sobre el tema del juicio, que podían estar leyendo nuestros nombres en el cielo y estar viviendo, digamos, nosotros vivos, el juicio ahora. Entonces mi pregunta era, si yo estando viva y leyeron mi nombre, si sigo viva, pero en mi juicio ya fue emitido, porque es una duda que a veces se tiene en la iglesia y yo tengo una opinión, pero no tengo la certeza. Buenísimo la pregunta, ¿no? La cosa es así, la Biblia dice que empieza por la casa de Dios, empieza por los que profesaron ser de Cristo, los que están en el libro de la vida, por los muertos, ¿no? Por supuesto, de Adán y Eva para acá. En algún momento tiene que pasar por los vivos el juicio, porque Cristo tiene que venir en algún momento. Como las escenas finales van a ser rápidas, nadie sabe en qué momento está pasando eso o empezando a pasar, porque me imagino que es un proceso cada juicio. Cuando Cristo termine de realizar el juicio, se prepara para venir y se acaba el tiempo de gracia, porque el Espíritu Santo se retira para darle lugar a la venida de Cristo, y hay un pequeño lapso ahí. Entonces, cuando pasen nuestros nombres de lo que estamos vivos, va a ser evidentemente cerca de ese momento, porque tiene que terminar antes de, o sea, en el preciso momento en que termina la gracia también. Si todavía hay gracia y todavía estamos vivos, aún nuestro juicio, si empezó a pasar, no fue cerrado, o no empezó a pasar. Pero en algún momento va a pasar, ¿no? Esto es una realidad. Cada uno va a ser juzgado. Y ahí se va a ver, o sea, los ángeles van a analizar como testigos cuál era el grado de mi conversión y si estoy preparado o no para ser rescatado en la venida de Cristo. Y estoy hablando principalmente en términos de los frutos del carácter, porque de ahí sale todo lo demás. Y bueno, y así es, en algún momento los vivos van a pasar por el juicio, pero no sabemos cuándo ni cómo, pero así tiene que ser, pues si no, no tendría la nómina de los salvados y no podrían ser rescatados. No sé, ¿vamos a otra pregunta? Sí, la de Juan Ignacio era una respuesta de Lucía, así que la pasamos, porque es la misma pregunta. Vale. Vamos, Sonia, ¿querés hacer tu pregunta o explicar cuál es la aclaración que querés que se haga? Ahí dice, la leemos, sí. La salida de la ciudad. Ahí se está comunicando. Buenas noches. Hace no sé si 2 lunes atrás, cuando ibas a empezar, comentaste que no habías contestado una pregunta que habían hecho sobre el tiempo del fin, o sea, para ir al campo, de salir de las ciudades. Y después la voy a contestar. Simplemente me gustaría escuchar esa explicación. Sí, sí, gracias por hacerme acordar porque ya me había olvidado de nuevo. Sí. Y bueno, primero, los consejos de Dios, primero nunca fue la idea de Dios que ningún ser humano viva en una ciudad. Es claro la Biblia. La ciudad es un invento nacido en la época de Nimrod y un poco antes en Caín cuando fundó una ciudad. O sea, nunca fue la idea de Dios que los seres humanos vivamos todos amontonados en cajas acá dentro de las ciudades. O
sea que Dios tiene otra idea para nosotros y es vivir en el campo. Entonces eso como regla general. Ahora, por las circunstancias distintas de la vida, a muchos les tocó nacer, vivir, trabajar, nos tocó en las ciudades. Entonces, hablando del tiempo del fin, Dios espera que nosotros, si tenemos oportunidades, vivamos a la altura de lo que Él esperaba y salgamos de las ciudades. Pero hay gente que no tiene esa posibilidad. Supongamos una persona que no tiene recursos, como la mayoría de nosotros no tendría recursos para comprar algo en el campo, ¿cómo va a salir en este momento o en el momento que sea al campo? ¿No? Ahora, si puede salir, sería lo ideal que salga. Ahora, llegada el momento final, hay dos instancias donde sí o sí, tenga o no lugar, me refugie en la casa de otro o haga o sea como sea, yo tengo que salir por obediencia a lo que Dios dijo. La primera llamada a salir es la ley dominical, que va a seguir distintas etapas, ¿no? Primero empieza una prohibición como está empezando ahora, señalando el domingo con esta excusa y todo lo demás. Después viene una ley formal establecida que te obliga a trabajar en domingo. Primero no trabajás en domingo. Después te obligan a trabajar en sábado. Solo el domingo vas a tener, ¿no? Una ley dominical. Y en tercer lugar, una pena de muerte, ¿no? Entonces, en la ley dominical, cuando ya te obliguen a trabajar los sábados, Dios nos indica que tenemos que salir de las grandes ciudades a centros menos poblados. Buenísimo lo que ponía al campo, en una ciudad más desapercibida, porque acá adentro va a ser imposible. Nos cuesta movernos hoy acá adentro con los controles que hay, imagínense en una situación así. Entonces, ahí salir de los grandes centros urbanos. Y cuando está decretada la pena de muerte, ahí el que no escape le va a pasar lo mismo que adentro de Jerusalén. Ahí escapar a las montañas, no a los lugares menos poblados o al campo, sino a las montañas. No sé a cuáles, no sé a dónde, no se angustien, porque el Señor va a darnos claramente las respuestas a cada uno, pero son los momentos. Entonces, si podés salir hoy, sintetizando, buenísimo. Si no, tenés que salir cuando empiece la ley dominical, se formalice, y tenés que huir de todos lados, de las grandes y pequeñas ciudades a las montañas, cuando salga la pena de muerte. Esos son los procesos que el Espíritu de Profecía recomienda, ¿no? Gracias. Julio, haz tu pregunta, por favor. ¿Qué tal, Marcelo? Primero agradecerte la disposición, el tiempo, la claridad, que aprendemos muchísimo, ¿no? Muchas gracias. No, la pregunta tiene que ver con que Satanás, me quedé pensando en el juicio, Satanás lo que hizo es poner en tela de juicio el carácter de Dios, ¿no es cierto? Y me da la sensación, quiero escuchar tu opinión, que el objeto de juicio es Dios. Y a veces como adventistas ponemos el acento en el hombre, ¿no? En lo que el hombre debe hacer para zafar de ese juicio, para quedar bien parado, como si dependiera de nosotros. No por supuesto porque eso nos da libertad para hacer lo que queramos, pero me pregunto, ¿no? El énfasis está puesto, el juicio está puesto en el carácter de Dios, ¿no es cierto? A ver, quiero saber tu opinión. Claro, claro. Perfecto, como lo dijiste, porque lo que tiene que ser vindicado es el derecho, el carácter de Dios, que es justicia y amor. En el arca del pacto había una vara de Aarón, símbolo de la justicia, y un maná, símbolo de la misericordia de Dios. Quedó bien claro en la cruz cuando la justicia y la misericordia se besaron, dicen los salmos. Y entonces, lo que está en juego es el carácter de Dios, la ley de Dios, que es símbolo de su carácter y base del orden celestial, y la armonía celestial, y su derecho para volver a gobernar un lugar que había perdido, porque el enemigo lo había tomado. Entonces el juicio le va a dar al Mesías el derecho legal reconocido por todos los seres, de todos los mundos, los ángeles, y por nosotros, su pueblo,
de que Él puede, y es justo por todo lo que hizo, que vuelva a tomar esto, porque lo hizo y porque lo redimió, lo volvió a pagar en la cruz. Entonces eso le da derecho a ser el gobernante. Salmos capítulo 2, del 1 al 7, ¿se acuerdan? Cuando es entronizado. Y léanse, esto queda muy claro con el capítulo que dije, el gran conflicto, el capítulo 30. ¿Cómo empezó el mal? Ya hacía rato que no lo leía, pero me abrió más todavía la comprensión. Refrésquenlo porque está inmejorable esa explicación. Quedé en el cielo después de preparar eso para darlo con mis compañeros ahí en un grupo pequeño que tenemos de pastores y me sirvió mucho. Y ahí lo explica muy bien, ¿no? Bueno. Sí. Gracias, Marcelo. Vamos Gracias. con la pregunta de David, hacela, así no la leemos, David, hacela vos directamente, liberar el micrófono. Hola, Marcelo. Hola, hola. Te hago una pregunta. ¿La Biblia habla o menciona o da algún indicio de cuáles van a ser las 7 plagas que vamos a sufrir? O sea, algunos van a ser directamente para los cristianos y otras directamente en general para digamos, los que no fueron, que eligieron a Cristo. ¿De cuáles podrían ser o qué podría ser? ¿Cuánto durarían? Claro. Si ustedes van a la Biblia, nosotros analizamos del 12 al 14 de Apocalipsis. Desde el 15 para adelante empieza todo el tema de las plagas, ¿no? Entonces ahí están descritas las 7 plagas, muy, muy similares a las 10 plagas de Egipto, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios no es alcanzado por las plagas, porque Dios marca una diferencia, el espíritu de profecía lo deja claro, ¿no? Marca una diferencia con su pueblo. Entonces, mientras todos tienen una úlcera y se están revolcando todos de úlceras, el pueblo de Dios no las tiene. Mientras todos son afectados por algo, el pueblo de Dios no. Y entonces eso deja en evidencia que Dios ejecuta juicios sobre los impíos, porque ellos le echaron la culpa al pueblo de Dios de las plagas. Dice, como estos no se unieron a la globalización y son unos rebeldes, y ahora nos estamos acercando todos a Dios con una religión unificada, las plagas vienen por culpa de ellos. Pero en la realidad, al no caer sobre ellos y caer sobre lo del pueblo de Dios, los que no son del pueblo de Dios, entonces muestran que no son el objeto de su ira los que son fieles al Señor. Ahora, ojo, porque hay algunos, como vos dijiste recién, que van a recibir las plagas, que están escapando. Elena de Hoy describe en un momento gente que está escapando en las plagas, escapando en el momento de las plagas, y recibe una plaga. O sea, queda en el camino con una úlcera. Son personas que tenían un conocimiento intelectual, nada más. Vieron la catástrofe, son adventistas de chicos, y dicen, este es el momento que tengo que escapar. Si yo soy piola para salvarme, tengo que escapar. Me escapo, ¿no? Pero mi corazón no está preparado. Mi relación no está con Dios. No hay aceite en la lámpara como las vírgenes infatuas, ¿no? Vino el esposo y no estaban preparadas. Y con mucho dolor para todos los que escapan, van dejándolos en el camino. Con dolor porque se lo quisieran traer con ellos, pero no pueden, ¿no? Entonces sí, también sobre algunos profesos hijos de Dios pueden caer las plagas, pero no sobre el pueblo de Dios militante, ¿no? Verdadero. Gracias. Vamos a hacer así, mirá, a ver si te parece bien, Marcel. Vamos a responder la pregunta de Emiliano, es una pregunta que la esposa tiene una pregunta, ahora la va a hacer, y por ahí que repitas la cita, te dice, no sé qué cita se menciona, pero bueno, él te lo va a exponer. Y vamos a dejar ahí, quedaría la pregunta de Luis, quedaría la pregunta de Lorena, que hacemos como habíamos dicho, en el comienzo del próximo lunes, respondés esas 2 preguntas y alguna más si hubiera. ¿Está bien? Yo lo trato de hacer lo más rápido posible para no tomarle tiempo a Marcelo, caporal. Sí, por eso, claro, y ya sabiendo las preguntas puedes sintetizar ahí. Está bueno. Vamos, Emiliano, con tu pregunta, o la de tu esposa. Hola, ¿cómo están? No, ¿sabes qué? Prefiero hacérsela después, por privado a él solo, porque no va a ser alguna respuesta corta, me imagino, entonces no lo quiero meter en aprieto porque están jugados con el tiempo, pero
La cita que compartiste con los pastores, ¿qué era lo que investigaste, Marce, que dijiste que estaba Capítulo bueno? 30, pero no sé. Capítulo 30. Capítulo 30 del Gran Conflicto. Ok, Nosotros bueno. venimos estudiando con los pastores, tenemos grupos pequeños. Yo tengo 3 pastores más y yo somos 4. Y entonces nos toca, decidimos hacer el conflicto y estamos un capítulo cada vez. Y por eso les recomiendo que lean todo, porque yo los tengo bastante frescos por volverlo a leer por enésima vez, pero cada vez con mayor claridad ahora en el tiempo del fin. El libro para leer en este momento es El Gran Conflicto, últimos capítulos, ¿no? Ok, gracias, Marcelo. Bueno, dejamos las otras para el comienzo del lunes siguiente. Ahí sí se pudo conectar Marcelo, estaba intentando y bueno, pudimos, gracias a Dios. Marcelo, estuvimos hablando un poquito de vos al principio, me contaba la gente que vos tenés mucho conocimiento de Elena de White. Yo tuve oportunidad de escucharte cuando hablaste acerca de la abnegación, por eso te sugerimos que ese sea el tema. ¿Vos te acordás, vos tiraste un dato, cuántas veces se menciona Elena de White la palabra abnegación? ¿Tenés un número aproximado, aunque más no sea? No. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Alejandro, por la invitación. Marcelo, Pastor Mamana, perdón. Precioso el tema. Excelente. Muchas gracias. No, el número de veces que ella menciona no lo conozco. Lo que, bueno, en todo caso hablamos la próxima, pero no era el número de que ella dice de abnegación. Yo lo asocié en ese momento comparando la palabra permanecer de Juan y una serie de cosas, pero no el número de veces de abnegación de Elena de White. Si lo supe se me olvidó, porque nunca lo tuve en la... Okay. Estaba casi seguro, pero bueno. A mi edad puede pasar eso, ¿eh? O a la mía, o a lo mejor a la de los dos. Che, no hay problema. Marcelo, hacemos la oración para despedirnos. Gracias a todos, porque después de la oración nos estamos yendo. Recuerden, mismo ID, misma contraseña, mismo horario. Vamos a escuchar a Marcelo. Abnegación, ley de la vida. Marcelo, oramos. Rostro, entonces. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, pero muchas gracias, Señor, por el maravilloso plan de salvación centrado en Cristo Jesús. Gracias por su sacrificio por nosotros y gracias por la intercesión que en este momento estás haciendo. Y querido Padre, muchas gracias porque mientras dura este tiempo que tenemos, también tenemos una misión, una tarea, un mensaje que cumplir. Y precisamente la predicación de la verdad presente, basado justamente en la justicia de Cristo. Gracias porque estamos en este periodo precioso de gracia, Señor, en el que todavía tenemos tiempo. Y, querido Padre, rogamos nos sigas capacitando con tu Santo Espíritu para cumplir la misión y para prepararnos para este día que ya llega pronto, que tú vendrás a buscarnos. Nos ponemos en tus manos de amor, pidiendo esta noche, una vez más, una protección especial de tus ángeles sobre cada uno de nosotros y de nuestra familia, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Marcel, gracias. Bueno, el lunes que viene vas a estar por ahí de oyente. Cambia el rol, pero ahí estás. Bendiciones para todos. Nos encontramos el lunes que viene. Dios mediante. ¿Listo? Abrazo grande.